Un feliz 7 de diciembre, martes, ¿cómo están? 2 semanas de vacaciones, dicen ustedes, mucho tiempo, sí fue mucho y ha pasado mucho. Y dentro de lo que ha pasado, la variante Omicron, ha pasado la fuerte caída en los mercados bursátiles, el reacomodo de los inversionistas, las presiones inflacionarias que continúan y que están llevando, bueno, pues algunos presidentes de los bancos centrales a hablar de que más temprano que tarde van a empezar a subir tasas de interés, a normalizar esa política monetaria. Todo esto tiene implicaciones y tiene implicaciones para nosotros como consumidores, para nosotros como emprendedores o empresarios. Y es que en ese contexto quiero llamar su atención a un tema que surge desde México, pero que nos sirve como ejemplo para entender lo que le puede pasar a una familia, a un consumidor o deudor, o incluso a una empresa o a un país, porque esto tiene implicaciones también más amplias. Yo me refiero al anuncio que ha hecho hace unas horas la Secretaría de Hacienda de México, diciendo que se va a hacer una inyección de dinero a Petróleos Mexicanos. En contexto, Petróleos Mexicanos, una empresa cuya producción, por cierto, ha venido cayendo, una empresa, la petrolera más endeudada de todo el planeta, con más de 110 mil millones de dólares, y de lo que hablamos aquí es de 3.500 millones de dólares de esta inyección. ¿Para qué? Bueno, pues según el comunicado, pues para atender el panorama que se viene en este horizonte de mayores tasas de interés, los deudores suelen mejorar, buscar mejorar ese perfil de vencimientos de deuda, tener mejores condiciones más llevaderas para cumplir estos compromisos. Pero ¿qué hay que entender de todo esto? Bueno, pues desde hace unas horas hemos querido hablar con el profesor Sergio Negrete Cárdenas, economista, bueno, pues también exmiembro del Fondo Monetario Internacional, porque él sigue muy de cerca estos temas, porque podemos comparar, Sergio, qué gusto saludarte, este monto de inyección que ha dicho la Secretaría de Hacienda, entiéndase que es recursos de los mexicanos al final del día, lo que ha dicho es que no está afectando ni el presupuesto de egresos, pero hay que preguntarnos de dónde sale ese dinero, y por poner este dinero en Pemex, ¿qué otras cosas se están dejando de financiar o qué costo tiene de oportunidad para qué áreas? Bienvenido, y cómo empezamos este análisis. Pues empiezo por decirte una cosa, los 3.500 millones de dólares, en cierto modo, son una punta de iceberg. ¿En qué sentido? Porque eso es para, ya lo dijiste, para reconvertir bonos de petróleos mexicanos. Unos vencen de 2024 a 2030, otros de 2044 a 2060. O sea, sí, es como si abaratar, vamos a decirlo así, la deuda. Ahora, si el gobierno dice, y sí lo dice, tienes toda la razón en el comunicado, que esto no es gasto, que no va a impactar el presupuesto, pues parece obra de magia, ¿no? Dice, a ver, no puede ser que yo pague deuda o absorba deuda y que no me cueste. La única solución, esto no lo dice el comunicado, pero es lo único que se puede deducir, es que el gobierno federal va a emitir deuda a su vez para pagar la deuda de Pemex. Entonces tienes una, ahora sí que conversión o trasvase de deuda por deuda, de deuda de Pemex a deuda del gobierno federal. ¿Esto conviene? Sí, sí conviene, porque el gobierno federal se endeuda a tasas más baratas que Pemex. Pemex ya es visto como un ente muy riesgoso, precisamente porque es la petrolera más endeudada del mundo. Ya 2 de 3 calificadoras califican su deuda como basura, como junk, como se dice en inglés. Entonces, de ahí viene este movimiento. Pero no son solo los 3.500 millones. También en el mismo comunicado, nada más que no dan cifras, y por eso no brinca tanto. Dicen que van a cubrir el gobierno federal la deuda, los pagos de deuda de Pemex de 2022 y de 2023. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No lo sabemos, porque no nos presentan el calendario de pagos. Yo te puedo hacer una adivinanza, te la hago encantado, te diría al menos 10,000 millones de dólares. Depende si van a cubrir intereses y capital, si es solo el capital, no entran en detalles. Dicen también que le van a reducir los impuestos a Pemex. Bueno, eso es una pérdida de ingreso para el gobierno federal. Y agregan también que van a coinvertir con Pemex en producción. Que, perdón, sé que estoy entrando en mucho detalle, pero ¿qué te quiero decir? Que no son los 3.500 millones. Son 4 cosas distintas: reducción de impuestos, coinversiones, pago de deuda y la reconversión de los bonos, donde ahí sí tenemos la cifra de 3.500. Esto, por Es, eso tiene una punta del iceberg.
Por eso es muy importante que lo menciones, porque de lo que nos estás hablando, Sergio, es en otras palabras, si ya sentíamos a Pemex pesándonos en cuanto a lo que toca a las arcas públicas, finalmente es dinero de los mexicanos, ese sí es dinero de quienes pagan impuestos, pues ahora más, por lo que estás diciendo, y en unas partes no claro aún, digamos, hasta dónde la dimensión, pero si ya nos pesaba a México, a los mexicanos, petróleos mexicanos, lo que estás implicando, pues es que nos va a pesar todavía más. Sí, sí, muchísimo más, porque realmente, a ver, Pemex es una empresa quebrada, está hundida, pero ¿en qué sentido nos va a pesar? Dices, bueno, entonces ya pesaba mucho, sí, ya era un grave problema, sí, pero ya se había cambiado la estrategia a dejar de producir a toda costa, de refinar a toda costa, y ahora se regresó a esa estrategia. La estrategia del presidente López Obrador, hay que decirlo, no es nueva. Dice, es un hombre obsesionado con el petróleo, sí, pero también lo estuvieron gobiernos anteriores. Y acabamos con este problema. Lo que pasa es que ya que finalmente se cambió la estrategia, que fue con el presidente Peña, pues llega López Obrador y regresa a la visión de queremos una gran petrolera, una empresa gran, pues no, no va a ser. Le estamos tirando mucho dinero muy bueno a literalmente un agujero negro lleno de petróleo. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, esto es muy importante porque yo siempre lo he sostenido, efectivamente, esto no es nuevo, el presidente López Obrador tiene una estrategia que no es nueva y lo que tampoco es nuevo es que estamos queriendo llegar a la fiesta tarde. Cuando se subió México a abrir a la participación privada todo el tema de lo que sería la producción de crudo, pues nos subimos cuando los precios del petróleo ya no estaban en máximos, ese boom petrolero que permitió, por ejemplo, que Brasil sacara a millones de personas de la pobreza y los llevara a clase media, pues Brasil lo pudo financiar también gracias a ese auge brutal que hubo en los precios del petróleo. Nosotros llegamos tarde. Ahora estamos hablando de empresas petroleras que ya no quieren llamarse petroleras, quieren llamarse empresas de energía. Digo, para efectos de PR y de relaciones públicas les funciona muy bien, pero porque de lo que estamos hablando es una transición hacia cero emisiones, hacia energías renovables. Y nadie dice que se va a apagar el switch de los combustibles fósiles y mañana vamos a empezar a usar energías renovables. No funciona así, esto es progresivo. Pero una vez más, estamos tarde en esta fiesta y esta política lo que parece indicar es que nos vamos a tardar muchísimo más de lo que deberíamos en esa transición. Sergio, esos 3.500 millones de dólares, más lo que se agregue a ese gasto adicional y luego hablaremos de la participación del gobierno, ¿qué costo tiene para otras prioridades en un momento como este? 2021 nos estamos recuperando de la pandemia, estamos tratando de rebotar la economía que se vino para abajo y ahora vamos hacia de salida. Y 2022, cuando tú sabes que vamos a crecer menos que este año. El costo es gigantesco porque estamos invirtiendo dinero en una empresa que pierde dinero. Ya de entrada por eso, ya empezando por ahí. Pero aunque tú dijeras, bueno, va a ganar dinero, que no es el caso, no es el caso de Pemex, pero aunque fuéramos a ganar dinero, es algo de muy largo plazo, como cualquier petrolera, que son muchas veces años para que veas frutos financieros de tu inversión. Y aquí, en cambio, vamos a tener pérdidas, pero aparte es dinero que gastamos hoy, en lugar de hacerlo, mira, las tres grandes deberes de todo gobierno, de todo Estado: salud, educación, seguridad. Ya con eso, lo que gastes fuera de ahí, y ya no digas en una empresa que pierde dinero, es dinero tirado monumentalmente a la basura. Y tratándose de un país con millones de pobres, realmente podemos, no sé si sea el adjetivo correcto, pero yo te diría una conducta criminal. O sea, esto realmente es vergonzoso, que un gobierno se obsesione con extraer el chapopote del Golfo de México en lugar de vacunar, de educar, de reducir los homicidios, todo lo que sufrimos los mexicanos. O sea, aquí se necesita mucho dinero y por desgracia se está usando en algo que aparte de todo, pierde dinero. Entonces no hay la menor excusa. No hay pretexto, no hay nada con qué justificar esta clase de conducta fuera de una obcecación ideológica por parte de gobiernos. Antes se creyó que Pemex podía ser grande, se equivocaron. Ahora está la obsesión simple y llana del petróleo por el petróleo, porque pues, es algo importante, el nacionalismo, México, Lázaro Cárdenas, y bueno, en pleno siglo XXI estamos
obsesionados de nuevo con el petróleo. ¿Cuál es la alternativa para que se entienda bien cómo funcionan, por ejemplo, Petrobras hoy día u otras petroleras? ¿Cuál es esa alternativa? La alternativa es fabulosa. A ver, los mexicanos somos dueños del petróleo. El dueño del petróleo es el Estado mexicano. Entonces, como dueño le dice, mira, yo concesiono, permito a privados que exploren, que busquen, hago subastas de bloques territoriales, lo que empezó a hacer Peña, nada más que, como dices, llegó muy tarde muy tarde a la fiesta. Y entonces tú les cobras por todo, ¿eh? Les cobras por darles el territorio. Si encuentran petróleo, les cobras. Si, en todo, les cobras bastantes impuestos. Si no encuentran petróleo, si les va mal, entonces pierden sus accionistas, pero no nosotros. O sea, en esta clase de esquemas, lo único que puede hacer el gobierno mexicano es ganar dinero porque es el dueño del petróleo. Digamos que eso es lo que explotaríamos, esa parte. ¿De quién es el dueño? Pues yo, pero no le voy a invertir un peso, que lo inviertan otros, les va bien, me pagan impuestos, les va mal, bueno, pues aquí no pasó nada. Eso sería lo ideal. Y por aquí, además, otra cosa muy importante, dejar de refinar. Las 6 refinerías de México pierden dinero, mucho. ¿Cómo le hacemos para perder dinero en un negocio? No lo sé, pero las refinerías pierden muchísimo dinero. Entonces, dejar de refinar. Hay 43 refinerías en Estados Unidos a lo largo del Golfo, en Texas, en Luisiana. Traer la gasolina de Estados Unidos, mucho más barata, y dejarnos del sueño de refinar gasolina en México, porque entonces perdemos mucho dinero. Eso es lo que habría que hacer. Ya no te digo privatizar Pemex, no hay quien la quisiera comprar, porque con esos pasivos ni quien la quiera, pero al menos poco a poco irla reduciendo y reduciendo su peso para nosotros, para los contribuyentes. Claro. Muy importante lo que dices y hablaste de Estados Unidos y yo creo que lo que hay que también entender es que esta pandemia nos ha hecho escuchar a muchos expertos decir, esta es la oportunidad de México, muchas empresas van a querer venir a México a trasladar desde China su producción, todo el tema regional y esta falta de sincronía o de visión en el tema energético que hoy se agudizó en esta última administración, esa diferencia o distancia entre México, Estados Unidos y Canadá, pues hace que sea todavía más difícil hablar de un bloque potencial, potente, regional, como lo es dentro de las reglas de comercio, Canadá, México y Estados Unidos, para aprovechar que el tema energético sea no un lastre, sino realmente una parte de los motores que nos impulsen a sacar a la economía mexicana a una recuperación. Y lo quiero mencionar porque pues somos parte de ese bloque. Sergio, me da muy poco tiempo ya para darte, pero sí quisiera que nos comentaras 2 cosas, a ver si están vinculadas también. Primero, desde hace tiempo estamos con la amenaza de que México va a sufrir una rebaja en su calificación crediticia. Pemex ha sido una gran causante de que este riesgo se amplíe. Ayer el comunicado, tú lo decías, de la Secretaría de Hacienda habla de coparticipación, de todavía poner más el hombro como Secretaría de Hacienda sobre Pemex. Ya los inversionistas saben que si Pemex cae, que el gobierno no la va a dejar caer, que ahí está el gobierno federal. Pero lo dicho ayer en ese comunicado me hace llevar a preguntarte, ¿qué va a pasar con la calificación crediticia y qué implicación tiene eso que describió en su comunicado la Secretaría de Hacienda? Para cerrar. Una implicación gravísima, tienes razón. Puede ocurrir que las calificadoras, las grandes calificadoras, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, revisen la calificación de México a la luz del nuevo comunicado. Si no, a ver, esto le va a agregar un lastre. Vamos a hacer un traslado de lastre, vamos, de Pemex al gobierno federal. Bueno, sí, de una empresa muy emproblemada, y entonces, bueno, que contamine efectivamente la calificación negativa de Pemex a el gobierno federal. Y esto sería el escenario terrorífico, que el gobierno federal pierda el grado de inversión que actualmente tiene su deuda y pase también a ser catalogada como basura. Así están las cosas, así están las cosas. Pues, profesor, mi estimado Sergio, saludos hasta Barcelona, un abrazo, gracias por la oportunidad de esta explicación, porque tiene implicaciones importantes que los mexicanos tienen que entender y quienes no viven en México, por lo que representa, pues, tener una empresa altamente endeudada a la que se le está buscando mejorar ese perfil de vencimientos y cómo va a pagar sus obligaciones. Gracias. No, gracias a ti, Gabriela. El poder estar contigo, con tu auditorio, es un privilegio. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Igual.